Good afternoon to all. Muy buenas tardes a todos y a todos. Última sesión. Hemos concluido las presentaciones sobre los temas identificados por la Sala de Apelaciones y ahora me gustaría invitar a las partes y participantes a proponer intervenciones, si lo desean, sobre otros temas que hubieran podido aparecer durante estas sesiones de apelación. Empezaremos con 15 minutos los representantes del Estado. Sí, el ministro se dirigirá a la sala a estas alturas. Muchas gracias, ministro, bienvenido. Gracias, señor presidente, señorías. Quisiera, en primer lugar, expresar nuestro sincero agradecimiento a esta honorable Cámara por haber convocado a la audiencia de hoy y por conceder a la República Bolivariana de Venezuela el derecho a ser oída sobre cuestiones que afectan al corazón de nuestra soberanía estatal. Es la primera vez que se nos concede la oportunidad de ser escuchados en persona sobre este asunto. Aunque hoy hablo de cuestiones que conciernen directamente a Venezuela, creo que todos somos conscientes de que estas cuestiones tienen ramificaciones que van más allá de esta situación. Los temas que se debaten hoy afectan los fundamentos mismos del Estatuto de la Corte Penal Internacional y a las nociones de primacía y complementariedad que condujeron al histórico Acuerdo de Roma. La República Bolivariana de Venezuela ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional el 7 de junio del año 2000, como el primer país de América Latina en hacerlo. Es de hecho miembro fundador, lo que demuestra nuestro compromiso con la justicia y la lucha contra la impunidad. Por tal razón, no podemos concluir esta audiencia sin referirnos al elefante en la sala. Ese que está aquí a la vista de todos, pero que muchos prefieren evitar discutir. El presidente de uno de los estados que participó en la revisión contra Venezuela describe muy bien el punto que quiero abordar y por eso me permito citarlo a continuación y mostrarlo en sus pantallas en las evidencias. Abro comillas. Días antes recibí al presidente de la Corte Internacional de Justicia y le pedí que no politizara la Corte. ¿Saben por qué pedí eso? Porque el Grupo de Lima había hecho una denuncia contra Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, denuncia a la que nosotros habíamos retirado el apoyo de la Argentina cuando fuimos elegidos. Y le pedí que tuviera en cuenta que la denuncia formaba parte de una maniobra orquestada por Donald Trump en perjuicio de un país latinoamericano y que obedecía exclusivamente a razones políticas, que eran marginar y condenar al ostracismo a la República Bolivariana de Venezuela, cierro comillas. Es evidente que esta declaración que he citado, el presidente de ese Estado se refería a la Corte Penal Internacional. Dichas declaraciones fueron realizadas en el marco de la visita del presidente de esta Corte a Argentina para participar en la Asamblea Consultiva de Parlamentarios sobre la Corte Penal Internacional y el Estado de Derecho. Señorías, Venezuela ha denunciado reiteradamente que la remisión presentada por un grupo de estados en el año 2018 respondió a un claro objetivo político. Se pretendió utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido. Eran los tiempos de Donald Trump y su estrategia del cambio de régimen, en la que todas las opciones estaban sobre la mesa. Así lo planteamos oportunamente ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Contra Venezuela se han dictado más de 930 medidas coercitivas unilaterales que han tenido un efecto devastador sobre su economía y los derechos de su población. Tal como constató en el terreno la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. El ingreso nacional se redujo en un 99% y se han dejado de percibir más de 242.000 millones de dólares
Traigo a colación este elemento solo para significar que no ha habido límites en la búsqueda del objetivo planteado contra Venezuela. Asimismo, desde el extranjero se han promovido y apoyado diversas acciones para atentar contra la institucionalidad democrática del país, incluyendo reiteradas manifestaciones de violencia callejera, intentos de golpes de Estado e incluso el magnicidio frustrado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Como es lógico y esperable, el Estado se vio forzado a actuar con las herramientas permitidas por el derecho internacional para garantizar la vigencia de la Constitución y la democracia en el país. Señorías, en Venezuela logramos evitar que tuviera éxito el plan de llevar el país a una guerra civil. En el desarrollo de esta estrategia de cambio de régimen a la que me he referido, se inscribe la remisión de los estados partes que nos han traído hoy aquí. Si tienen dudas al respecto, los invito a que leamos el Marco para la Transición Democrática, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en marzo de 2020. En ese documento, desde los Estados Unidos, se ha ofrecido a esta Corte Penal Internacional y su proceso contra Venezuela como una moneda de canje al gobierno que yo represento. Si Venezuela renuncia al ejercicio de sus derechos soberanos, y cito, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, retiran su apoyo a la remisión ante la Corte Penal Internacional. Este asunto que estamos abordando tiene una importancia fundamental, pues incide directamente en la credibilidad de esta Corte. Tal vez, por ello, en una reunión reciente ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, que agrupa 120 países, incluyendo varios de los que realizaron la remisión contra Venezuela, los ministros de Relaciones Exteriores abordaron la situación de Venezuela y realizaron la siguiente declaración, cito, y la muestro en la pantalla que tienen enfrente como una evidencia. Abro comillas, tomaron nota con preocupación de la reciente decisión de la Corte Penal Internacional de proceder con una investigación sobre la presunta comisión de crímenes de su competencia en la República Bolivariana de Venezuela, a pesar de la cooperación demostrada con el fiscal de la Corte Penal Internacional a este respecto y los procedimientos en curso en Venezuela, en ejercicio de su jurisdicción penal nacional y en consonancia con sus obligaciones nacionales e internacionales pertinentes. Enfatizamos además que dicho curso de acción viola el principio de complementariedad tal como prevé el Estatuto de Roma. Cierro comillas. Señor ministro, un poco más despacio, por favor, para los intérpretes. Gracias. Señorías, cuando la Fiscalía anunció que estaba estudiando la remisión de los estados contra Venezuela, podríamos habernos retirado del Estatuto de Roma, como han hecho otros estados. Esto no ocurrió. La República Bolivariana de Venezuela mantuvo su compromiso de hacer justicia a través de investigaciones internas y honrar nuestras obligaciones como Estado parte fundador de esta augusta Corte. Ese espíritu de compromiso con la justicia también ha impregnado todas nuestras interacciones con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Hemos suscrito 2 memorandos de entendimiento con la Fiscalía, que nos ha conducido a la inminente apertura de una oficina en el terreno para facilitar la asistencia técnica a las autoridades venezolanas y seguir fortaleciendo las capacidades nacionales para hacer justicia. De manera simultánea, la República Bolivariana de Venezuela ha venido adoptando un conjunto de reformas normativas e institucionales para reforzar las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia conforme a los estándares internacionales en esta materia. Así, por ejemplo, en septiembre de 2021 se adoptó una reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, estableciendo expresamente la prohibición de juzgamiento de civiles por la jurisdicción militar. Además, a lo largo de todo el proceso de este asunto, hemos compartido con la Fiscalía alrededor de 30.000 folios de documentos de diversa índole, incluyendo expedientes judiciales que dan cuenta del sostenido y productivo esfuerzo del sistema de justicia de Venezuela
para investigar y sancionar los hechos ocurridos a partir del año 2014. Evidentemente, la magnitud e intensidad de las acciones de violencia contra la institucionalidad democrática desarrolladas en Venezuela pudieron dar lugar a incidentes aislados de excesos por parte de agentes del Estado. En todo caso, estos hechos, valorados objetivamente, constituyen delitos contra los derechos humanos, pero no pueden considerarse como delitos o crímenes de lesa humanidad. Conforme a los datos aportados por las instituciones competentes, son más de 17.000 diligencias de investigación las que han sido desarrolladas por el Ministerio Público de Venezuela para avanzar en la búsqueda de la verdad y el establecimiento de las responsabilidades que correspondan en los casos de violaciones a derechos humanos que son de interés de esta Corte y la Fiscalía. Al día de hoy, más de 255 agentes del Estado se encuentran imputados, 64 acusados y 62 condenados por estos hechos. De lo anterior se desprende que en Venezuela se ha llevado adelante todas y cada una de las investigaciones de manera independiente y respondiendo a las evidencias obtenidas en cada uno de los casos. Lo que no puede nunca pretenderse es que Venezuela construya artificialmente acusaciones infundadas contra objetivos determinados, simplemente para satisfacer las pretensiones de determinados actores internos y externos. Con todo respeto, el número de asuntos resueltos satisfactoriamente por las instituciones del sistema de justicia venezolana relacionados con la situación supera con creces el número de casos con condena que ha conducido la Corte Penal Internacional en los últimos 20 años, en todas las situaciones sometidas a su comunicación. No se trata de una competición entre Venezuela y la Corte Penal Internacional. Simplemente es una realidad inobjetable. El Estado territorial es el mejor situado para garantizar la justicia. Esto se debe a que los investigadores y las policías nacionales tienen acceso directo a las pruebas y a los testigos. La justicia local tiene más resonancia y garantiza la disuasión. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional afirmará, por supuesto, que no se trata de una situación de lo uno o lo otro, que los procesos de la Corte Penal Internacional pueden llevarse a cabo paralelamente a los casos nacionales. Señor presidente, señorías, la ecuación no es tan simple. La Fiscalía depende de nuestra ayuda cuando lleva a cabo investigaciones en Venezuela. Además, en un momento en que asistimos a una indecible conflagración de violencia en Gaza, hay que preguntarse realmente si los limitados recursos de la Corte se emplean mejor invirtiendo en un puñado de incidentes en un país que está dispuesto y es capaz de hacer el trabajo por sí mismo. Señorías, al principio de la primacía de la jurisdicción nacional debe beneficiar a todos los estados, parte que pretendan ejercer su deber de investigar estos casos. Justicia significa decidir casos y disputas sin miedo ni favoritismo. Esto implica no capitular ante los estados que amenazan a la Corte o dictan sanciones contra ella y sus operadores. Mucho menos favorecer a los que pagan las facturas. Me presento hoy ante ustedes para pedir que la República Bolivariana de Venezuela sea tratada como un Estado soberano, igual a los demás estados a los que se ha confiado el cumplimiento de su deber de adoptar medidas para poner fin a la impunidad. Como ustedes saben, la República Bolivariana de Venezuela lleva el nombre de Simón Bolívar, quien liberó a nuestro país y a gran parte del continente americano del flagelo del colonialismo. Esta noción de colonialismo no es solo política, también puede infectar el proceso judicial y la propia infraestructura de cooperación internacional. La sesión de ayer ha demostrado graves irregularidades que se han cometido en este proceso contra Venezuela. Estoy seguro que la jornada de hoy ratificará esa conclusión. Venezuela no tiene nada que esconder. Estamos convencidos de que la verdad siempre prevalecerá.
Por eso ratificamos ante ustedes nuestro compromiso inquebrantable de seguir ejerciendo la jurisdicción principal a todos y cada uno de los asuntos, reivindicando así las bases que fundan la estructura de la justicia penal internacional. Solo pedimos de ustedes, presidente y señorías, un trato justo, equilibrado y objetivo que restablezca la legalidad quebrantada con el inicio de este proceso y la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares objeto a esta audiencia. Muchas gracias, presidente, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco mucho de su declaración. I would now like to... Y me gustaría ahora darle la palabra a la Fiscalía. Por favor, señora, tiene la palabra. Muchas gracias, señorías. Señorías, en esta sesión, en estos 15 minutos, la Fiscalía se va a ceñir a un par de puntos legales que aparecen de la decisión de la Sala Preliminar y de las cuestiones aquí apeladas y que aparecen en los registros de estos procedimientos relacionados con los comentarios hechos hace un instante por el ministro de Asuntos Exteriores, señor Gil Pinto. Ya hemos respondido a estos alegatos ya, porque fueron formulados ante la sala preliminaria, así que nos ceñiremos a estos alegatos sobre estos puntos. Yo haré, sí, unos puntos más generales en mis conclusiones de 7 minutos al final de esta sesión y en nombre de la Fiscalía. Pero antes de darle la palabra a las señoras Regge y Furu, que abordarán cada uno de los puntos que quería mencionar, me gustaría aclarar una intervención mía de esta mañana. A la lectura de las transcripciones me he dado cuenta que podía quedar poco clara mi intervención y quería aclararla. Es algo que dije página 64, línea 4 a 9 de la transcripción en inglés, cuando hablaba, bueno, ya lo podrán leer, señorías, pero respondía a un punto planteado por el señor Emerson sobre los resúmenes y la información que había sido proporcionada a Venezuela justo después del examen preliminario. Y, bueno, el periodo aquel después a partir del examen preliminar. No sé si habrán leído esta intervención, pero quiero dejar claro que hablaba de el estado de la investigación de la Fiscalía de entonces. Es decir, que en el momento en que enviamos la información que enviamos a Venezuela, la información pues de la carta de octubre de 2021, la notificación de diciembre de 2021 y la información de enero 2022 y los resúmenes correspondientes, no quería que mi observación fuera ambigua. No hablaba yo del estado actual de la investigación, porque evidentemente la sala preliminar en su decisión de 2023 nos ha autorizado a reanudar la investigación, cosa que hemos hecho efectivamente. Entonces el efecto suspensivo si había sido rechazado de la decisión, ha sido rechazado por esta sala de apelaciones, así que hay que dejar claro que no hablaba, y no quiero que se entienda mal, no hablaba de la situación actual. Cuando dije que no habíamos empezado la investigación en este momento, me refería a aquel momento. Bien, muchas gracias. Esto aclarado, espero, le doy la palabra a señor Tirú y a señora Regge. Muchas gracias, no nos lo habíamos perdido efectivamente y me ahorra una pregunta, porque efectivamente me lo había notado. Muchas gracias, señorías. Yo me dirigiré a ustedes
sobre el elemento político de los crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad, porque se ha hablado mucho hoy de que si Venezuela había recibido notificación suficiente sobre esta política, es el aspecto político o de política, y se ha podido demostrar que investigaba este carácter, aunque no fuera una exigencia penal de los tipos nacionales. Quería aclarar que lo que entendíamos por política no necesariamente tiene que ser un plan diseñado preestablecido. También puede ser un plan que cristaliza y que se desarrolla en torno a acciones cometidas por autores. En la decisión de primera instancia en su párrafo 634 en el caso Ntaganda, y en Ongwen también se habló de esta exigencia política y hablo de hechos perpetrados por individuos y excluyendo actos esporádicos e individuales. Es el párrafo 2678 de esta decisión. Señorías, no solo se trata de investigar hechos para demostrar la política de arriba para abajo, sino también al revés, de la base hacia arriba. Y señorías, me gustaría referirme al párrafo 118 de nuestra respuesta escrita, cuando damos algunos ejemplos de factores que podrían ser pertinentes para establecer si hay una política establecida o no. Hechos que incluyen, por ejemplo, reuniones, comunicaciones que muestran un nivel de planificación, un modelo concreto de violencia usando recursos públicos o privados, etc. Y mi compañera, la señora Brady, señorías, ha mencionado información, ha vuelto a hablar de la información proporcionada a Venezuela que hubiera sido pertinente para investigar este tipo de factores, pero Venezuela no pudo demostrar que estaba investigando estos hechos y es la conclusión razonable a la que llegó también la sala preliminar. Al contrario, Venezuela pretendió que los actos examinados eran aislados. Y eso, como lo consideró razonable la sala preliminar, solo puede ser una conclusión que se llega después de una investigación pública de los hechos. En resumen, Venezuela no ha podido demostrar que había investigado estos hechos y estos factores. Estos son mis argumentos y ahora le daré la palabra a la señora Regui, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, señorías. Muy brevemente, volver a la pregunta del juez sobre la aplicabilidad de la prueba Gaddafi al estado actual de los procedimientos. Bien, considerados que se aplica esta prueba, este test, y se aprueba ajustado a las características del estado actual de los procedimientos CPI. Según el artículo 18, la investigación acaba de empezar, con lo cual no hay casos. Hay casos potenciales. Esos casos potenciales tienen parámetros más amplios, pero la jurisprudencia sigue marcando que se definen por criterios concretos. Uno de ellos, el tipo de pena, de crimen, modelos si los hay, si estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, así como la categoría de grupos, autores o grupos, pues, supuestamente que hayan cometido los... Son dos parámetros pertinentes y que se pueden aplicar a esta etapa, pero ajustándose a las características de la evolución del procedimiento, de la etapa del procedimiento. Esto supone que los procedimientos nacionales deben cubrir de manera sustancial los mismos hechos, las mismas conductas y también los mismos autores o categorías de autores que los que pretende investigar la CPI, la Fiscalía. Y entonces se considera que hay una equivalencia suficiente entre sendas investigaciones. Es una prueba, un test que ha sido asumido por la sala preliminar en el caso de Venezuela, también en el caso de Filipinas, cada vez decisiones del artículo 18, en Afganistán igual, y ha sido avalado por la mayoría de esta sala de apelaciones. En la decisión reciente sobre Filipinas, en su párrafo 106. La mayoría indicó que el Estado
tiene las directivas suficientes y que se puede aplicar aplicándolo pues o corrigiéndolo de las circunstancias específicas de la situación actual. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Defensoría de las Víctimas, por favor. Thank you, Your Honors. We would like... Muchas gracias, señoría. Nos gustaría ocuparnos de 4 cuestiones en relación con lo que se debatió el día de ayer y hoy. En primer lugar, en cuanto a los alegatos realizados ayer por Venezuela sobre la traducción de los documentos que fundamentan la solicitud de inhibición de competencia, reiteramos que Venezuela tenía la obligación jurídica de brindar las traducciones de los documentos que estaba presentando para dicha solicitud. Venezuela no hizo este paso de conformidad con el artículo 50, párrafo 3 del Estatuto y la regla 39, párrafo 1, reglamento de la Corte. Si lo hubiera hecho Venezuela, el coste de las traducciones al inglés o al francés del español los hubiera asumido la Corte. Si seguimos la regla 39, párrafo 3, ya que fue una de las preocupaciones que se esgrimieron ayer. Al contrario, nosotros decimos que Venezuela escogió la traducción de documentos en español, como vemos en el párrafo 14 de la decisión de la Sala Preliminar. En marzo del 2023, la Secretaría transmitió a la Sala traducciones al inglés preparadas y presentadas por Venezuela de los documentos considerados como esenciales para la solicitud de inhibición. Pero pero también le siguió otra solicitud de Venezuela en febrero para presentar la traducción inglesa del procedimiento realizado por parte del Departamento de la Fiscalía o por la Fiscalía y la Corte sobre el procedimiento o el caso de Venezuela. En este contexto podemos entender que la Sala de Cuestiones Preliminares no se haya basado en los documentos traducidos al español, cosa que no hizo Venezuela, no ofreció la traducción, aunque hubiera un resumen en inglés, como ayer nos mostró el Estado de Venezuela. Al respecto, después de la pregunta de la juez Ibáñez esta mañana, todavía no queda del todo claro si los documentos utilizados para realizar las 123 incidencias fueron traducidas del español y si se tradujeron, ¿quién hizo la traducción? Sin una versión inglesa o francesa de este documento, la Sala no podía considerar como verdadera el resumen o la información dada por Venezuela en inglés, independientemente del grado de detalle que contenía. Y ello también es coherente con el hecho de que Venezuela, como el Estado que solicita la inhibición, no ha demostrado que su investigación y su procedimiento refleja el contenido y el ámbito del artículo 18 sobre la notificación. En cuanto a la necesidad que alega Venezuela de que la Fiscalía debe identificar casos, las autoridades nacionales son las únicas que pueden empezar a investigar. Por lo tanto, nosotros presentamos que, a diferencia de los alegatos de Venezuela, el principio de ne bis in idem, como queda definido en el artículo 20 del Estatuto, no puede encontrar su aplicación en este examen preliminar o cuando se incoa una investigación por parte de la Fiscalía. Todo ello también está en relación con otra pregunta que se hizo esta mañana sobre si la misma persona, la misma conducta, esa prueba se puede aplicar cuando hablamos de la admisibilidad de una situación. El principio de ne bis in idem, es decir, un doble peligro, concreta casos y no debería tener que ver con la admisibilidad ante la Corte. Es un principio que evita que haya fiscalización o acusación del mismo individuo
por los mismos actos. Sin embargo, en esta fase temprana de la situación, como el inicio de investigación, la Corte no está tratando ahora casos específicos o individuos, se está ocupando de la situación en general. Como dijimos ayer, la Fiscalía no puede ofrecer pruebas para que haya casos o causas contra personas en concreto antes de iniciar una investigación. La Fiscalía también dijo que Venezuela fue informada, según la notificación, de los tipos de personas sospechosas de estos presuntos crímenes. Por lo tanto, ahora nos debemos centrar en si la Corte debe intervenir para ocuparse de estos crímenes o de estos supuestos crímenes en una situación en concreto y no casos individuales. Cabe subrayar que el principio de nibis in idem se está respetado por la aplicación correcta del principio de complementariedad y los criterios de admisibilidad. Ante la Corte, los Estados tienen el derecho y la oportunidad de impugnar esta admisibilidad de una causa en una fase ulterior, siempre y cuando el principio se respete. Los alegatos de Venezuela confunde o solapa la admisibilidad y con ello tenemos que aclarar esta cuestión. La admisibilidad de una situación queda determinada al principio de la participación de la Corte, mientras que la admisibilidad se ocupa de cargos concretos y de personas concretas. Los Estados pueden impugnar estas decisiones en otras fases del procedimiento. Como conclusión, el principio de nebis in idem no debería aplicarse en estas primeras fases. Aquí debemos centrar el foco en la situación en lugar de casos concretos. Pasando a la pregunta 5, mi tercera observación. Si el enjuiciamiento de trato cruel en Venezuela es inadmisible. Estamos de acuerdo con la declaración de la Fiscalía esta mañana. Todo va a depender de cómo se examinan los hechos subyacentes en la investigación y cómo quedan reflejados en las acusaciones o los enjuiciamientos a escala nacional. Sin embargo, decimos que la evaluación de si una situación es admisible o no tiene que hacerse según los hechos, según queden examinados los hechos cuando se haga esta solicitud, sin considerar otros acontecimientos hipotéticos. Por ello, los alegatos de Venezuela sobre futuras acusaciones, enjuiciamientos y futuras leyes, como se ha dicho esta mañana en relación con el 5B, son totalmente inadecuadas para la solicitud de inhibición de competencia realizada por Venezuela. Me gustaría presentar las siguientes consideraciones del por qué para las víctimas es fundamental el elemento de discriminación en las investigaciones. Los crímenes que han sufrido las víctimas están vinculados con su identidad y con sus creencias políticas o en su trabajo en la defensa de derechos humanos. Por esta razón, es fundamental que el análisis del elemento discriminatorio se incluya en la investigación. Dicho elemento arroja luz sobre el sufrimiento de la víctima y las razones que están detrás de su victimización. Reconoce que son y fueron objeto no como individuos aleatorios, sino debido a sus afiliaciones y actividades políticas como defensores de los derechos humanos, y su sufrimiento es distinto del de otros crímenes. Cabe comprender que fueron perseguidos debido a sus creencias políticas y en su trabajo de defensa de derechos humanos. Ello nos muestra la magnitud verdadera de los crímenes y aporta también ayuda a las víctimas. Muchísimas gracias. Como siempre hemos hecho, ahora vamos a pedir la respuesta de los representantes de los estados de los alegatos realizados. Disponen ustedes de 10 minutos.
Señor presidente, señorías, Venezuela quiere plantear en esta audiencia, ante esta sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional, seguida y escuchada en todo el mundo, que este Estado ha llegado a este trámite procesal sin contar con un pronunciamiento efectivo sobre la existencia o no de competencia material, es decir, de si existe o no base razonable para afirmar que en el país se han podido cometer los crímenes internacionales que se alegan por la Fiscalía. Venezuela lo niega y ha ofrecido pruebas y argumentos suficientes de ello a lo largo de toda la tramitación de esta situación y específicamente en esta audiencia. En la situación Venezuela 1, la Corte Penal Internacional actúa por primera vez en virtud de una remisión de varios Estados partes. Remisión que desde un primer momento, como ha expresado el señor canciller, se ha demostrado política e interesada. La redacción del artículo 14 del Estatuto de Roma no estableció un control judicial para filtrar remisiones estatales con un interés político. Este artículo simplemente permite la remisión de situaciones por parte de los Estados, pero sin filtro judicial alguno. Probablemente porque los redactores, de buena fe, no previeron que se usara esta institución judicial para acciones geopolíticas. Sin embargo, llama la atención que los redactores del Estatuto sí establecieron férreos controles judiciales sobre la competencia material cuando el fiscal actúa proprio motu. El artículo 15.4 sí impone el filtro de la Sala de Cuestiones Preliminares para determinar si existe efectivamente una base razonable para creer que se han cometido crímenes de su competencia antes de proceder a una investigación. Es decir, los redactores de esta sagrada norma, suscrita y ratificada por Venezuela desde el primer momento y en cuya elaboración tuvo un papel relevante este país, temían más acciones políticas del fiscal que de los Estados, como se deduce de la imposición de controles judiciales a uno, pero no a los otros. Venezuela considera que, permítanme invocarlo así, la inocencia que se tuvo al redactar el Estatuto ha habilitado una fórmula procesal en la que un Estado podría quedar desamparado sin un control judicial sobre la existencia de una base razonable para pensar que se han cometido los atroces crímenes que aquí se persiguen. Una situación de desamparo que lleva a un Estado, hoy le toca a Venezuela, pero mañana podría ser cualquier otro, a sufrir la apertura de una investigación sin que se produzca un pronunciamiento judicial mínimo. Es cierto que se alega en la propia decisión que hoy se recurre, que hoy se apela, que la Corte Penal Internacional no investiga o juzga a Estados, sino a personas. Pero el daño o perjuicio que se causa con investigaciones arbitrarias es sumamente grave a todos los niveles, tanto institucionales como económicos u orgánicos. Por ello es necesario destacar en este momento que la situación Venezuela 1 comenzó con un examen preliminar iniciado ex oficio el 8 de febrero de 2018, lo que supone que cualquier inicio de investigación necesitaba de una autoridad judicial de acuerdo al artículo 15.4. Sin embargo, ese marco legal cambió drásticamente tras la estratégica remisión política de 6 Estados partes el 27 de septiembre de 2018, por las razones políticas ya expuestas por el señor canciller. Este fue un movimiento procesal con la clara finalidad de eludir que los jueces de esta noble institución pudieran filtrar lo que se alegaba contra Venezuela. De lo contrario, los Estados partes habrían dejado que el examen preliminar siguiera por el motu propio hasta enfrentarse al artículo 15.4. Venezuela aspira a que esta sala de apelaciones afirme que, como principio general del derecho, es indiscutible que ningún órgano judicial en el mundo puede actuar sin acreditar como cuestión previa su propia jurisdicción. Aun cuando las remisiones de Estados pueden avanzar procesalmente sin control judicial sobre la competencia material, este principio general del derecho implica
que este órgano judicial debería pronunciarse expresamente sobre su jurisdicción en términos de base razonable. Si la situación de Venezuela I hubiera seguido los cauces del motu proprio, como comenzó antes de la aparición de los 6 referidos estados, el artículo 53 habría implicado que la existencia de una base razonable para creer que se han cometido crímenes competencia de la Corte se hubiera enfrentado al filtro de la justicia establecido en el artículo 15.4 del Estatuto de Roma. Pero, sin embargo, intencionadamente se evitó que esto fuera así. Es cierto que el estándar de prueba establecido en el artículo 15.4 es reducido. Simplemente se requiere acreditar que existen indicios de que los hechos pudieran subsumirse en criminalidad, competencia material de este órgano judicial. Pero lo cierto es que en la situación de Venezuela I ni siquiera se ha aplicado ese mínimo estándar, y ello ha determinado que el país esté hoy aquí ante sus señorías. Ojalá esta sala de apelaciones en el presente asunto pueda, como principio general del derecho, pronunciarse sobre si existe o no una base razonable para creer que se han cometido crímenes de su competencia. Respetuosamente consideramos que ese ejercicio de determinación mínima de los hechos denunciados es un control judicial indispensable para garantizar que un Estado no soporte un largo proceso en el que nunca se ha acreditado judicialmente la existencia de indicios razonables en su contra. La Sala de Cuestiones Preliminares afirmó en su decisión, hoy combatida y recurrida, que habrá momento posterior para plantear la falta de jurisdicción, pero el daño ya se ha producido en forma probablemente irreparable y ha tenido y tiene consecuencias desastrosas para el crédito del país y de todos sus ciudadanos. Insistimos una vez más en que el ejercicio de la jurisdicción, en este caso hacemos referencia a la competencia material, es un presupuesto sustancial para legitimar la actividad procesal de todo órgano judicial en el mundo, como principio transversal en las jurisdicciones nacionales y también en las jurisdicciones internacionales, sin excepción alguna. El Estatuto de Roma, en el artículo 21.1b, dispone que la fuente principal para su interpretación es el propio Estatuto, los elementos de los crímenes y las reglas de procedimiento y prueba. No lo discutimos. Sin embargo, debido a la laxa redacción del Estatuto, un grupo de países con intereses políticos coyunturales muy concretos, de los cuales ya se descolgó uno, ha conseguido eludir todos los controles judiciales. Esa redacción no previó un movimiento político de estas características, con consecuencias tan nocivas como esta. La Corte debe aplicar las fuentes de derecho propio, pero no puede olvidar los principios generales del derecho internacional, cuando haya una laguna normativa en el sistema que rige su actuación. En concreto, la Corte se refiere regularmente al principio del efecto útil, y ello implica que los jueces deben interpretar las disposiciones del Estatuto de forma útil. En este sentido, esta Sala de Apelaciones, aplicando lo dispuesto en el artículo 21.1c del Estatuto de Roma, debe pronunciarse, y así lo solicitamos respetuosa y firmemente, sobre si existe o no la competencia material que alega la Fiscalía, a la vista de los hechos que se le han presentado y tiene a la vista. Por nuestra parte, consideramos que hemos probado suficientemente que los postulados de la Fiscalía no integran los estándares mínimos suficientes para que la Corte asuma la investigación que se propone en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much for your presentation. Gracias por esa presentación y ahora voy a consultar a mis colegas jueces para ver si tenemos alguna pregunta desde la sala. Jueza Ibáñez. Judge Ibáñez has the floor. La jueza Ibáñez tiene la palabra. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente.
Como una cuestión ya complementaria a todo lo que se ha discutido en esta audiencia, quisiera saber cuáles son los puntos de vista de Venezuela y si las otras partes también lo desean, sobre esta alegación de Venezuela que está en la segunda hoja de su appeal brief, que la OTP, la oficina del fiscal, que la investigación de la oficina del fiscal es inadmisible porque no cumple con las condiciones requeridas por el artículo 17.2 y 17.3. 17.2 se refiere a la falta de voluntad para investigar y 17.3 a la inhabilidad o falta de habilidad del Estado para investigar. Hay también alegaciones a lo largo del appeal brief sobre que tampoco se tomó en cuenta el criterio de suficiente gravedad del artículo 17.1d. En todo caso, quisiera saber cuáles son sus puntos de vista sobre el término gravedad en términos del lenguaje de este artículo y, en todo caso, qué es lo que significa para ustedes suficiente gravedad cuando se habla de crímenes bajo la competencia de esta Corte. Gracias. En primer lugar, para el Estado. Sí. So, please, counsel, you have the floor. Tiene la palabra. Con todo respeto, mantengo que la respuesta a esa pregunta en cuanto a esa última frase, es decir, si el crimen es de la competencia de esta Corte, claro que ahí pasamos un umbral de gravedad y es el núcleo de este caso, creo yo, porque no hay nada en los crímenes cometidos en Venezuela que haga que entren en la competencia de esta Corte, a menos que se pueda demostrar que forman parte de una política estatal o organizada por el Estado. Y eso lo rechazamos. No hubo ninguna política estatal. Sigue siendo la misma postura de antes. La postura de Venezuela siempre ha sido lo mismo. Como he dicho antes, nosotros representamos al Estado. Nosotros, por lo tanto, negamos que ha habido política estatal alguna. Y desde luego hay los crímenes identificados que se han señalado, 124 casos que fueron investigados, y hay que determinar si han cruzado el umbral de admisibilidad, porque sin esto la Corte no tiene ninguna jurisdicción, ninguna competencia, porque se tratará en ese caso de crímenes nacionales. La competencia de la Corte depende de saber si forma parte de una política estatal. Y si no es el caso, con todo respeto, esto no tiene nada que ver con esta Corte, no es competencia de la Corte. La cuestión de la gravedad me parece que es de la misma índole que la de los crímenes de lesa humanidad o de la política de un Estado. Es decir, creo que el centro de atención de la Corte debe ser determinar la ausencia o presencia de un caso claro de la Fiscalía de lo que es, además, una política estatal. Ahora, es importante porque la señora Brady lo planteó y el presidente también, creo, lo mencionó. Y yo lo noté, yo lo observé porque aquí está la transcripción. Y creo que es la parte más importante que se haya dicho en esta sala en estos últimos 2 días. Esto no es una calificación o explicación de la señora Brady. Esto no lo voy a presentar así, pero lo voy a leer para que es importante que se vea lo que está en la transcripción. O sea, yo, por ejemplo, cité el ejemplo de las Filipinas. Y dice aquí, está claro desde el principio que la política, o sea, la alegación es que la política del presidente era asesinar a los traficantes de drogas sin un juicio previo.
Así que está claro desde el principio lo que se alega. Es decir, si los objetivos van hasta la presidencia, y esa es una investigación que será tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba, en las dos direcciones. Pero aquí, como la señora Brady ha dicho, siguiendo instrucciones, seguramente nos ha dicho esto, incluye el tema de las calificaciones. Entonces, yo quería hablar de lo que ha dicho, lo que se ha dicho aquí. Tuvimos nosotros una discusión durante la pausa sobre el material. El material a la que la señora se refería era una nota explicativa muy corta y en realidad hubo un intercambio de correos y se habla de un resumen de un documento de trabajo que tenía que ver con las observaciones de conclusión como parte del examen preliminar. Y esto se le dio al Estado el 9 de agosto de 2021 con una carta que decía que la Fiscalía estaba revisando eso para determinar si debía mantener su investigación con el mismo alcance. Y luego hubo un memorando mucho más breve, que ya luego decían que ya no estaban en el alcance de esa investigación y que estaban también en la notificación del 18.1. Y yo lo quería citar aquí porque hay que tener en cuenta que el informe interno del examen preliminar en realidad es reemplazado por el informe de la Fiscalía sobre lo que sí iba a investigar. Es decir, creo que se ha limitado deliberadamente el alcance de la investigación. Pero quería referirme a la respuesta de la señora Brady. Dijo, en relación con esa pregunta que yo le había hecho de que examinase los dos documentos, me dijo que lo iba a hacer. Cuando se habló de la política, se habló mucho de lo que estaba en juego, los crímenes, las personas, los perpetradores, etcétera, y los detalles. Pero luego se habló mucho de la política y hay muchos casos en los que hay informantes que dan información sobre lo que se discutía en ciertas esferas. Eso es los casos desde de arriba abajo, pero hay otros casos en los que es lo contrario. Hay muchos crímenes que se cometen en determinados periodos y tiene uno que buscar testimonios o declaraciones de abajo arriba. Y tiene uno que tener un acuerdo en cuanto a lo que se debe hacer. La señora Brady nos dice, ella sigue aquí diciendo, en la página 64, línea 4, siguiendo instrucciones del fiscal en el descanso, en cuanto a cómo calificar esa pregunta, o cuando se presentó el caso ante la sala de cuestiones preliminares, pero para los fines de esta sesión, la visión de la Fiscalía no importa tanto. Lo que es importante son las expectativas de la Fiscalía, o sea, entender lo que la Fiscalía quiere o quería investigar en el momento en el que las actuaciones se presentaron ante la sala de cuestiones preliminares o en el momento que se hizo la notificación del 18.1. Y aquí tenemos, es muy claro, a pesar de que se dice que son términos no cualificados, se dice, claro, no hay una garantía total, porque en esta etapa la Fiscalía no ha iniciado su investigación.
y ella nos ha explicado que se está hablando de la, nos ha hablado de que se trata de la etapa de la notificación 18.1. Ahora, hay que determinar eso bien, pero no podemos comentar en este momento si nuestra investigación, de forma de abajo arriba, en el sentido de abajo arriba, o voy a utilizar el condicional porque quizá no hemos iniciado aún la investigación. Aquí dice la señora y ya lo está calificando, en realidad, porque la hemos suspendido en este momento debido a estas actuaciones de este momento. Ahora, no se ha determinado si cuál es la dirección, de abajo hacia arriba o de arriba a abajo. Ahora, a mí me parece inequívoco. La representante de la fiscal, siguiendo instrucciones del fiscal, en el momento en el que se hizo la notificación del artículo 18.1 y en el momento en que se presentaron las actuaciones ante la sala de cuestiones preliminares, el fiscal no había tomado aún la decisión sobre si se iba a investigar esto, de ver desde el punto de vista de los crímenes. Vamos a ver cuáles son los crímenes y ya veremos lo que aparece, o bien desde abajo hacia arriba. Es decir, pensamos que las pruebas están ahí y no son las pruebas que nos van a dar el detalle. ¿Por qué es importante todo lo que estoy diciendo? Porque la base... Voy a tratar de esto al final, pero quería yo simplemente aclarar esto. Porque ¿por qué esto es importante? Es porque la razón por la que la sala de cuestiones preliminares concluyó que había una coincidencia insuficiente entre lo que la Fiscalía quería investigar y lo que Venezuela estaba ya investigando, es porque no se había apuntado hacia lo suficientemente alto, es decir, una política estatal. Y en ese momento no pensaron que había que empezar desde abajo. Entonces, la cuestión es, la sala de cuestiones preliminares, ¿por qué no se preguntaron si era una manera razonable de proceder? ¿Por qué no consideraron que por qué pensaron, más bien dicho, que eran personas de alto nivel que debían necesariamente estar implicadas? Como esta es un punto de vista, yo quería saber si los demás tienen un punto de vista también. Señoría, a ver, que quede claro, cuando dije esta etapa, o ese punto, de hecho, me parece que utilicé etapa, y este punto, se puede leer y claramente hablaba de aquella etapa, esa etapa, ese punto, aquel punto. Y no hacía ningún comentario. Simplemente decía, bueno, que sea de abajo para arriba o de arriba para abajo, dimos los detalles suficientes que tuvimos en aquel momento, en aquella etapa, en aquel punto, después de la investigación preliminaria, después de la notificación, que había información suficiente, según nuestro parecer, sobre la cual informábamos a Venezuela que considerábamos que había un ataque sistemático, es decir, una política de Estado. Es exactamente así como la Fiscalía llegó al punto. Es decir, es un tema que, claro, tiene que desarrollarse durante las investigaciones. Y si me permite consultar a mi compañera y luego retomar la palabra, por supuesto, un minuto, sí.
Yes, I think at this point, Your Honors, Lo voy a dejar aquí, señorías, creo. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor no quiere seguir. Muy bien. Defensoría, ¿entendido que quiere tomar la palabra brevemente? Sí, señoría, muy, muy brevemente, incluso telegráficamente. Querría, de hecho, contestar a la pregunta de la jueza Ibáñez, si me permite, que me parece bastante directa. A lo mejor es una cuestión lingüística, pero para mí la situación es clara. Primero se comprueba si hay investigaciones reales a nivel nacional, domésticas, como dicen. Es la primera etapa. La sala preliminaria consideró que no había verdadera investigación local que equivalga a la investigación del fiscal. Y entonces se para. No hace falta alcanzar la etapa siguiente, que es evaluar la voluntad, la capacidad o la gravedad. Muchas gracias. Vamos a seguir. Por favor, ahora sí. Ya se levanta. Sí, perdone, señoría, estaba demasiado ocupada en contestar a la pregunta sobre conversaciones. Pero mi colega, la señora Regué, le gustaría tener la posibilidad de contestar a la pregunta de la señora jueza Ibáñez, si le dan la palabra. Presidente, supongo que será sobre gravedad, que es el punto que se acaba de mencionar. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Iba a contestar sobre lo que dijo el señor Abasida de complementariedad, así que no hablaré de las dos etapas o las fases, las dos fases del estudio, del examen, de las investigaciones nacionales, sin hablar de voluntad o capacidad. Ahí lo dejo. Pues siempre hemos pensado que en el contexto de la ratificación del artículo 18, la Sala considera también que cuando el Estado hizo su solicitud, recibimos la aplicación, la solicitud, nosotros consideramos que la complementariedad es un aspecto de la admisibilidad. Complementariedad y gravedad son los dos aspectos, ¿verdad? De una cuestión de admisibilidad. Hemos considerado nosotros que nos centrábamos en complementariedad, porque en función del artículo 18, el Estado, cuando hace este tipo de solicitud, habla de los procedimientos domésticos, no de la gravedad de un crimen. Bien, dicho esto, la situación... En esta situación, la Fiscalía, antes de lanzar una investigación, aplica los criterios del artículo 53.1 A, B y C. Y la admisibilidad exige de nosotros que nos centremos en complementariedad y gravedad. Así que hemos hecho nuestra evaluación de la gravedad y, como lo indica la jurisprudencia, esto requiere evaluar factores cuantitativos y calitativos como la naturaleza, la dimensión, la manera en que se cometen los crímenes, el impacto, en función de la jurisprudencia de la Sala de Apelaciones en el caso Alassane. 601. Este umbral es un umbral relativamente bajo porque los crímenes que son de la competencia de la Corte son por naturaleza graves y de gran magnitud. Entonces, si no fuera así, pues no entrarían en la jurisdicción de esta Corte, y por eso decidimos solicitar la posibilidad de seguir nuestras investigaciones. Dos aclaraciones ahora. Primero, esta noción de base hacia arriba, etcétera. Me parece que mi colega confunde la noción de política con la base legal para definirlo así. Es decir, la cuestión de política significa o se sugiere que no tiene que haber una coalición, es decir, una organización, que son los hechos aislados. Bueno, hay tipos de evidencia muy, muy diferentes y luego el fiscal decide de cómo lleva sus investigaciones, de arriba abajo, de abajo arriba, pero de hecho
no pretendemos decir cómo llevamos nuestras investigaciones. Lo que sí pretendemos compartir es que cómo vemos la política, y eso es lo que hemos comunicado en el documento mencionado por mi colega, que no es un documento de trabajo, sino simplemente una carta de cortesía informativa que compartimos antes del viaje del fiscal a Caracas el octubre del año pasado. Es un documento muy largo que explica nuestra evaluación. Y se trata del anexo D, ICC 0218/16, anexo D, página 15, 1.5, párrafo 51. La política se define claramente para darse a conocer de Venezuela. Bueno, pueden estudiar el texto. Y con esto acaba mi presentación. Gracias. Muchas gracias, considero que lo dejan aquí. Entonces no sé si hay más preguntas de mis colegas, veo que no, entonces podemos pasar a la fase final de nuestra audiencia de hoy. Como recordarán, hemos dado la posibilidad a las partes y participantes de formular conclusiones que les permitirán pues resumir los principales puntos de este diálogo tan enriquecedor y denso que hemos tenido. Entonces, me gustaría que siguiéramos el orden siguiente: 7 minutos para la Fiscalía, 7 minutos para OPCV, es decir, Defensoría de las Víctimas, y 7 minutos para los representantes del Estado. Fiscalía, ya me dirán cuándo está lista. Your Honor, I didn't realize I'd be first. Muchas gracias. No sabía que iba a ser la primera, pero muy bien. Señorías, en estos últimos minutos me gustaría clausurar nuestros alegatos con 4 observaciones. La primera, general, sobre la corrección de la decisión de la sala preliminar. Venezuela no ha mostrado que la sala era irrazonable o no correcta en la conducta de su procedimiento o en su decisión. La sala concedió a Venezuela todo tipo de oportunidades para presentar información y hacer alegatos. Y la conclusión es que los procedimientos nacionales en Venezuela no reflejan el ámbito de la pretendida investigación por parte de la Fiscalía y es razonable y correcto a nuestro entender. Se hablaron de principios jurídicos correctos y se aplicaron a esta situación. Basó su decisión en una muestra voluminosa y representativa proveniente de Venezuela, que Venezuela ha llamado esencial para su solicitud de inhabilitar la competencia, y también ha sido identificado por la Fiscalía en su notificación del 13 de enero del 2022. Se realizó una evaluación muy exhaustiva del material, cosa que refleja la decisión. Por lo tanto, se descarta la solicitud debido a 2 factores. Venezuela no está investigando los hechos que son crímenes de lesa humanidad y tampoco está centrándose en los perpetradores directos de bajo rango. O lo está haciendo y ha sido correcto. También la evaluación ha llevado a la sala a considerar que las investigaciones nacionales no parecen reflejar lo suficientemente los motivos de criminalidad, sobre todo la intención discriminatoria sobre crímenes, supuestos crímenes y crímenes de naturaleza sexual. Todo ello se hizo en el contexto de la conclusión de que Venezuela había realizado investigaciones limitadas y con periodos de inactividad investigativa inexplicable que no indicaban que progresaban los casos. En nuestros alegatos, sí, el procedimiento de Venezuela no abarca estos elementos importantes, se incurrirá en una deficiencia en lo
en lo que respecta a la complementariedad. Habría un vacío de impunidad, por lo tanto, que no podría dar satisfacción a lo que establece el Estatuto de Roma, sobre todo en su preámbulo. En segundo lugar, a lo largo de la apelación, Venezuela parece haber enmarcado el proceso del artículo 18 como si solo fuera para casos individuales. Lo hemos visto en su argumentación como cuando se manifiesta que esta notificación tiene que especificar las causas concretas que se pretende investigar y que debe haber una simetría entre la información proporcionada por la Fiscalía según la notificación y que tiene que ser suministrada por el Estado para fundamentar su solicitud. Y lo vimos en sus motivos que se basan en el non bis in idem, pero es incorrecto. La impugnación de conformidad con este artículo 18 no se basa en casos individuales. En esta fase, la Fiscalía simplemente acaba de incoar una investigación y no ha presentado casos concretos. Las decisiones sobre la admisibilidad en esta fase hacen frente a una cuestión más amplia, es decir, si la investigación nacional del Estado en su conjunto tendría que sustituir la jurisdicción de la Corte en lo que respecta a estas investigaciones. Por ello, hay que saber si la investigación nacional refleja lo suficiente la misma conducta o los mismos grupos o categorías de perpetradores que la investigación que pretende realizar la Fiscalía. La tercera observación, que ha sido un tema transversal en los alegatos de Venezuela, es el siguiente. La decisión de la Sala de rechazar la solicitud de que se inhabilite a la Corte de que vaya a impedir o interferir los derechos soberanos de un Estado a investigar y a enjuiciar crímenes que se han producido en su propio territorio. Pero con todo mi respeto, señorías, parece ser una premisa de una perspectiva muy limitada sobre el principio de complementariedad. Si un Estado sigue con la impugnación o la impugnación es fructífera y se inhibe, la Corte no va a poder investigar el caso de conformidad con el artículo 18. Pero si la admisibilidad del Estado o la impugnación por parte del Estado no es fructífera, la Fiscalía y el Estado pueden seguir con sus respectivas investigaciones. De tal forma, pueden compartir la carga de la obligación de investigar crímenes que son de aplicación y de preocupación para la comunidad internacional. Se rechaza, pero el Estado puede seguir investigando la situación y la Fiscalía controlará la situación y la admisibilidad de casos potenciales y puede reconsiderar la cuestión si se le brinda información suficiente y probatoria que demuestra que el Estado está realizando el proceso en relación con conductas que reflejan el de la Fiscalía, lo que pretende investigar la Fiscalía. Y paso a mi última observación. En esta situación, la Fiscalía ha dicho varias veces cuál es su postura. La oficina se inhibirá si se puede demostrar que Venezuela está genuinamente realizando investigaciones nacionales que reflejan lo que pretende realizar la Fiscalía. La Sala decidió que Venezuela todavía no ha llegado a este punto, pero, mientras tanto, la Fiscalía ha declarado su compromiso de trabajar con el gobierno de Venezuela para ofrecer apoyo a estos esfuerzos de investigación que abarca la complementariedad y la cooperación
dos vías, por lo tanto, aplicando los memorandos de entendimiento entre la oficina de la Fiscalía y Venezuela. Y ello también es un guiño al punto importante que manifestó la Sala en la última frase de su sentencia. Cuando se evalúa el estado de una situación, se trata de un proceso continuo que requiere diálogo entre ambas partes para garantizar que el principio de complementariedad se respeta con respecto a los crímenes de la jurisdicción de la Corte y de esta forma ayudar a que se rinda cuentas y se evite la impunidad de crímenes que son los crímenes más graves de preocupación internacional. Muchísimas gracias. Con ello terminan nuestras declaraciones. Muchas gracias. Tenemos ahora la Defensoría. Señor presidente, muchas gracias. Como hemos dicho, la oficina ha estado en contacto con cientos de víctimas, así que voy a tratar de representarlas de la mejor manera posible. Y voy a hacer mi última presentación en español. Señor presidente, señorías, esta es la primera vez que las víctimas tienen la oportunidad de dirigirse verbalmente a una sala de esta Corte. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de esta audiencia para las víctimas. Si bien las cuestiones debatidas son puramente legales, el asunto subyacente de este procedimiento es una realidad fáctica para ellas. Venezuela no está investigando ni enjuiciando, ni lo hará en un futuro inminente, los crímenes que ellas, sus familiares, sus amigos sufrieron. Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad. Mis siguientes breves observaciones se basan en las aportaciones de las víctimas. Por razones evidentes de seguridad, no mencionaré sus identidades, pero deseo reconocer públicamente la valiosa contribución que cada una de ellas ha aportado a este procedimiento al expresar sus opiniones y preocupaciones y al proporcionar documentación que arroja luz en el asunto en cuestión. La contribución de las víctimas a este procedimiento se centra principalmente en los motivos 5 y 6 del recurso, a saber, la evaluación de las investigaciones nacionales y la conclusión acertada a la que llegó la Sala de Cuestiones Preliminares sobre la inexistencia de investigaciones y enunciamientos nacionales. Las víctimas informaron de una fragmentación significativa y un retraso sustancial e injustificado en la realización de algunos pocos procedimientos a nivel nacional. Esto demuestra que las actividades nacionales no reflejan suficientemente la investigación prevista por el fiscal. Algunas víctimas indicaron que sus casos fueron desestimados sumariamente sin una investigación adecuada, lo que introduce una cláusula de doble incriminación y evita nuevas investigaciones y enunciamientos contra la misma persona por los mismos hechos. Otros indicaron que sus casos fueron desestimados porque no se encontró que la conducta de los autores fuera de naturaleza criminal o porque los hechos mismos no mostraban ningún elemento de criminalidad. Además, las víctimas informaron que desde 2014 numerosas personas han sido asesinadas ilegalmente durante manifestaciones, no solo por razones de derechos civiles y políticos, sino también por derechos sociales y económicos. En la gran mayoría de los casos, los presuntos autores aún no han sido enjuiciados. Hay numerosos casos de tortura, incluidos actos de violencia sexual, principalmente en instalaciones de detención, donde las víctimas en vano denunciaron los delitos que sufrieron a las autoridades judiciales nacionales. Las víctimas indicaron que no habían sido contactadas por las autoridades judiciales ni notificadas sobre ninguna medida procesual o cualquier otro paso tomado, o que habían sido amenazadas
por buscar información. Son numerosos los casos de persecución dirigidos principalmente contra defensores de los derechos humanos y opositores políticos, detenidos ilegalmente sin acceso a garantía mínima de un juicio justo. Las víctimas han sido sometidas a actos inimaginables de violencia, persecución y abusos contra los derechos humanos. Sus familias han soportado tragedias inenarrables. Tienen un interés legítimo en que se responsabilice a quien cometió los delitos. Señorías, las víctimas no son meros observadores, son participantes inestimables en la búsqueda de justicia y verdad. Sus testimonios y relatos de los eventos son cruciales para establecer los hechos, la circunstancia y el contexto que rodean los presuntos crímenes. Sus voces elevan el peso de experiencias en primera persona y son esenciales para arrojar luz sobre lo ocurrido. Las víctimas subrayaron que han estado esperando casi 10 años para que se realice una investigación adecuada de los trágicos eventos que sufrieron. Sin embargo, durante todo este tiempo, las autoridades nacionales no han tomado medidas genuinas para identificar e denunciar a los presuntos responsables. Por lo tanto, en la actualidad, la Corte es la única vía judicial disponible para las víctimas en su búsqueda de justicia. Las víctimas miran a la Corte para encontrar consuelo, justicia y sanación. Sus expectativas son que esta Corte cumpla su promesa de responsabilizar a los autores por las atrocidades que han sufrido. Sus voces son una fuerza que impulsa la rendición de cuentas y su participación es un testimonio del papel que juega la Corte como faro de esperanza en la búsqueda de la justicia. Al permitir esa participación, la Corte demuestra su compromiso de ser un instrumento genuino de justicia y verdad. En conclusión, las víctimas solicitan respetuosamente que la Sala de Apelación considere su búsqueda de justicia y que confirme las conclusiones de las salas de instrucciones preliminares que justifican que el fiscal reanude la investigación de los terribles crímenes que sufrieron. Muchas gracias, señoría. Thank you very much. I would like now to invite the State Muchas gracias. Representantes del Estado para sus conclusiones. 7 minutos. Señor presidente, señorías, haré algunos comentarios introductivos. Lo que acabamos de escuchar de la Defensoría para las Víctimas tiene una retórica muy persuasiva, lo entiendo. Pero el tema suyo viene de documentos ex parte confidenciales que nunca hemos visto, que nunca tuvimos la posibilidad de estudiar, de cuestionar o de evaluar. Comentarios, por ejemplo, sobre lo que ocurre actualmente. Pero bueno, si solo son sentimientos, independientemente de las evidencias que puedan ser, que seguro que sus señorías sabrán identificar la retórica, pues si es solo retórica, mucho de lo que se ha dicho se puede decir de víctimas de violaciones o víctimas de otros crímenes graves. En el sistema de justicia penal del Reino Unido, que está a un punto de inflexión tras años de dificultad, ya tiene 3 o 4 años de retraso en los procedimientos habituales, y cada día en la prensa popular o general se escuchan historias como la que acabamos de escuchar. Lo que no ocurre, sin embargo, como se les acaba de decir, es que alguien inventa una política de Estado inexistente y diga, mira, vamos todos a la Corte Penal Internacional. Tenemos muchos problemas de violaciones por policías en Inglaterra.
Incluso algunos de alto rango han sido enjuiciados en los últimos 4 años. Hay una crisis de confianza entre la policía por estas violaciones policiales. Pero nadie dice que es una política de Estado. Llevémoslos todos a la Corte Penal Internacional. Tiene que haber una manera sensata de reflejar justamente los principios de complementariedad, y si no se puede identificar una política, pues entonces no es más que un vaso vacío. Y volvemos a lo que decíamos justo antes, la concesión importantísima hecha por la señora Brady, que sigue haciendo, por cierto, según la cual en su momento pertinente la Fiscalía no sabía hasta dónde podía llegar estos casos después de la investigación, o si algo podía salir de esa investigación. No se sabía, nadie se fue defendido, nada aparece en la notificación de 18.1, nada en el material que les ha reseñado la fiscal, ninguna sugerencia de una política estatal centralizada en relación con estos diferentes crímenes. Y es importante porque es la cuestión. Poco importa la pregunta precisa de cómo la conclusión al Sanusi afecta esta decisión. Poco importa, ya volveremos al tema. Nosotros pensamos que es la clave, ¿no? Pero bueno, mucho más importante, cómo la sala preliminar puede aplicar esta prueba de la equivalencia si una parte de las dos que tendrían que ser equivalentes no entiende claramente lo que hay, y la otra parte es una política que el fiscal ni siquiera sabe que existe porque no ha decidido si iba a mirar la base o los crímenes de terreno y ver hasta dónde les llevaba, o si en algún momento espera que algo aparecerá y tendrá así un caso. Es decir, ¿cuál es el ejercicio judicial que existe a la hora de comparar estos dos elementos? ¿Algún juez digno de ese nombre considerará que es un ejercicio adecuado de la justicia del poder? No creo. Yo no creo. Desde luego yo no lo considero así. No soy juez. Y lo consideraría como un ejercicio pésimo del proceso. Entonces sabemos, porque han escuchado al señor Martínez, que lo ha dicho, que las investigaciones y los casos incluyen 18 jefes policiales de la región, 39 inspectores, que están justo por debajo del jefe policial, 9 detectives, 9 supervisores, es decir, el detective supervisor, 2 oficiales en jefe y 26 oficiales. En las Fuerzas Armadas, 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, un capitán, 6 capitanes, 51 sargentos. ¿Quién puede decir que estos no son rangos suficientemente altos? No la Fiscalía, porque si tuvieran un rango en mente hubieran obligado a decirlo, estarían obligados a decirlo, pero no lo tenían, no lo tienen y no saben a dónde van con eso. Quizá estén mirando a ver, legítimamente, dicen, la táctica, empecemos por abajo y a ver a dónde vamos, a dónde nos llevan las evidencias. Es exactamente lo que ha hecho Venezuela a la hora de investigar cada uno de estos 148 casos que ha mencionado la Fiscalía, y no es algo que la Fiscalía nos dijo o le dijo a la sala preliminar. ¿Por qué no? Porque ellos leyeron el material y ellos seleccionaron lo que se iba a presentar a la sala. Por eso decimos que lo que ocurrió aquí es una usurpación de la función judicial desde el fiscal y una orientación de la atribución judicial de la sala preliminar, y nada más que eso. Y para volver al tema de Filipinas, de la situación en Filipinas, y me referiré a los puntos más evidentes al margen de lo que ha dicho, es la investigación de arriba para abajo del Duterte. Bien,
no fue un idioma oficial de de la corte, la política en sí también es muy diferente. Y estaba organizada, articulada. Aquí no. Hay 2 o incluso 3 elementos pertinentes al respecto. A ver, cada caso se basa en sus propios hechos y a veces declaraciones de principio para un caso pueden tener consecuencias imprevisibles e indefendibles en otros casos, ¿no? Primero. Segundo, casos duros hacen leyes malas o derecho malo. Al final nos encontramos aquí con una situación en la que la acusación defiende lo indefendible, defendiendo pues lo indefendible y pidiéndoles a ustedes que hagan el mismo error que el que convencieron la sala preliminar de hacer, es decir, confiar en nosotros. Nosotros le hemos visto todo el material, no hace falta que se preocupe con eso. El fiscal lo ha visto y nosotros decimos que es representativo. ¿Ese es el proceso judicial? Presidente, por favor, ¿puede concluir sus conclusiones? Sí, ya concluí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Llegamos al final de esta audiencia de 2 días. La sala de apelaciones es agradecida a las partes y participantes por sus presentaciones que alimentarán el trabajo de la sala. Quería recalcar que la sala también considerará que estudiará las intervenciones de las víctimas, que esperemos enfoquen los temas evocados por la sala en esta reunión. Ahora vamos a evaluar todas las presentaciones, todos los escritos recibidos, deliberaremos, prepararemos nuestra decisión de la manera más rápida posible para poder responder a las expectativas de todas las partes y participantes, así como a la de las víctimas. Y en nombre de la sala, en su conjunto, de nuevo, querría agradecer a las partes y los participantes su presencia en esta audiencia y la dedicación que han mostrado en apoyo de la justicia internacional. También querría agradecer de todo corazón oficiales, intérpretes, seguridad, técnicos, por su asistencia, su ayuda y por hacer que esta audiencia fuera posible en 3 idiomas. Muchas gracias a todos. Se cierra la sesión y gracias también al público, que ha sido numeroso hoy y ayer y por lo visto muy interesado. Muchas gracias.